Muy buenas noches a todos. El Señor Jesucristo les bendiga. Les saluda a su hermano Juan Espinosa, Juancho desde Cúcuta, Colombia. Pertenezco al cuerpo místico del Señor Jesucristo, pero estamos viviendo aquí en Colombia, pasando un tiempo especial para la gloria del Señor y por su gracia. Me place mucho poder saludarlos en esta hora, después de un tiempecito de ausencia. No una ausencia por alguna cosa mala, sino simplemente tomando un poco de descanso después de haber trabajado incansablemente, como ustedes lo saben, los últimos prácticamente 4 meses que hemos estado transmitiendo sin tregua, trabajando duro sin tregua y confiando en el Señor Jesucristo, que nuestros esfuerzos para su reino no solamente son valorados y son bendecidos por el Señor, sino también por todos ustedes. Tenemos pues, al regresar después de este tiempecito de ausencia, lo hacemos con mucho ánimo, con mucha alegría en nuestro corazón y con una gran expectativa. La Biblia nos habla de cómo debemos animarnos viendo cómo el día del Señor se acerca, cómo es que el Señor no retarda su promesa. Les damos muchos saludos a todos, muchos cariños, las personas que a partir de este momento están acercándose para compartir con nosotros en nuestra pequeña transmisión. Queremos saludarlos a todos y desearles, pues, en primer lugar, una buena noche, darle gracias a Dios, darle gracias al Señor por que ustedes tienen paciencia con nosotros para esperarnos todo este tiempo que nos hemos ausentado, aunque seguimos trabajando y seguimos haciendo cositas para el Señor. Sí, habíamos estado un par de semanas. Yo creo la última vez que hicimos una transmisión de este tipo fue cuando tuvimos con nosotros al hermano Marcial Arce, pastor en Ipané, Paraguay, y tuvimos a su familia y después tomamos un tiempecito de descanso o para nuestras actividades propias. Esta noche pues estamos regresando y queremos saludarles a todos. Saludamos a la hermana Brigmar Frías de Figueredo. Dice que la bendición del Señor Jesucristo sea con cada uno de mis hermanos. También nuestro hermano Néstor Arrúa dice: Dios te bendiga, qué grato es verte nuevamente. Dios llene tus labios para hablar la palabra de la vida. Nos saluda la hermana Ruth Ayala. También nos saluda nuestra hermana Sara Godoy. Bueno, entiendo que por haberme ausentado, pues siempre se pierde un poquito de audiencia, pero era necesario también. Muchas veces debemos tomar un tiempecito a solas con el Señor, un momentito donde nosotros podemos hablar con Él, podemos compartir en la intimidad de la palabra del Señor, y mientras Él nos va guiando de acuerdo a su perfecta voluntad. Nuestro hermano Santi Brizuela dice: Dios lo bendiga, hermano Juancho, un gusto volver a verle y a escucharlo. Muchas gracias, hermano Santi y la hermana Ruth. Ellos son siempre asiduos a nuestros programas, nuestras predicaciones, nuestros cantos. Los saludamos pues con especial afecto. Quería comenzar a transmitir a partir de hoy desde nuestra página Evangelismo para el Rapto, pero quería, al comenzar pues nuestras transmisiones, tomar la primera noche todavía desde mi perfil de Facebook y poder anunciarles que a partir de mañana estaremos transmitiendo desde nuestra página Evangelismo para el Rapto. Ahí la consiguen en nuestro perfil de Facebook. Solamente tienen que darle me gusta y activar las notificaciones para que cada vez que tengamos una actividad, entonces ustedes puedan estar con nosotros, ya que hemos dedicado ese espacio de Evangelismo para el Rapto para tener allí nuestros cantos, los cantos con mi esposa y mis muchachos, con la familia completa, y las predicaciones que hacemos para diferentes iglesias, diferentes hermanos con quienes compartimos. Nos saluda desde Santo Domingo de las Áchilas nuestra apreciada hermana Grecia Tamarit. Dice: saludos especiales, hermano Juancho, qué felicidad verlos nuevamente. Bueno, esta noche me van a ver a mí solito porque es la primera noche en la que estamos regresando. Tendremos un día de alabanzas, un día de predicación, un día de entrevistas. Iremos haciendo pues en la medida en que el Señor nos los permita. La salud también
nos lo permita a nosotros, lo haremos. Nuestra hermana Ruth Tello nos dice, Dios le bendiga, hermano Juan, un gusto verle. La hermana Nidia Morales dice, Dios le bendiga, hermano, gracias a Dios que está de vuelta. El hermano Néstor Arrúa, hermano, Dios te bendiga, un saludo desde Argentina. El hermano John Charles Huertas, mi amigo de Lima, Perú, le mando un gran abrazo también. El Señor lo bendiga, dice, Dios te bendiga, hermano Juancho, Dios bendiga tu alma. También nos saluda la hermana Matilde Consuelo Montoya Acuña, Dios le bendiga, dice el hermano Alfredo Oviedo, también de San Luis Potosí, nos saluda. El hermano Néstor Ortega dice, Dios te bendiga, mi hermano, bienvenido. Muchas gracias. Néstor y Wislandia han estado muy pendientes de nuestra ausencia y habían estado escribiéndonos cuándo íbamos a volver. Agradezco a todos los hermanos que nos han mandado mensajes, nos han mandado expresiones de amor, tanto por nuestros números telefónicos como a través de las redes sociales. Que el Señor les bendiga por tanto cariño. También saludamos a nuestro hermano Matthew Peters. Hermano Matthew, que el Señor te bendiga. Un gran abrazo para ti en esta noche. Nuestra hermana Miriam Olivares dice, el Señor Jesucristo lo bendiga, hermano Juan. Qué bueno, de a poco estamos comenzando a ver a nuestros hermanos y queridos amigos que siempre están en nuestro corazón y nosotros también estamos en el de ellos. Nos saluda nuestro hermano Marcos Tello, también la familia Tello, como siempre lo he dicho, es una familia muy especial, una familia numerosa en cantidad y también es una familia poderosa en calidad. El patriarca, nuestro hermano Miguel Tello, para quien también enviamos un gran saludo. Él también muchas veces está mirándonos y entonces saludamos a nuestro hermano Miguel y a su preciosa familia. La hermana Lucero Carmona nos saluda, dice, Dios le bendiga, hermano Juancho. La hermana Jessica Celeste Sosa de Ojeda, desde, ¿cómo se llama ese pueblo? Cerca de Córdoba, donde está la mitad de la Argentina. Dios bendiga a nuestra hermana Jessica. Son muchos hermanos y amigos que comienzan a saludarnos y bueno, estamos muy contentos, muy felices de poder estar en la presencia de Dios Todopoderoso. Cuán agradecido estoy de ti por todo, porque nunca me has dejado de cuidar. Si hasta ahora estoy de pie, solo es por tu amor. Cuán agradecido estoy de ti, Señor. Siempre estás allí silente y sé que no puedo verte, pero sé que algún día te conoceré. Solo quiero darte gracias y rendirte alabanzas por lo bueno que tú has sido para mí. Sé que me lo has dado todo y no puedo yo negarlo. Y aunque a veces fui ingrato, no merezco tu amor. No reproches mi alabanza, soy sincero y te amo. Cuán agradecido estoy de ti, Señor. Siempre estás allí silente y sé que no puedo verte, pero sé que algún día te conoceré. Solo quiero darte gracias y rendirte alabanzas por lo bueno que tú has sido para mí. Siempre estás allí silente y sé que no puedo verte, pero sé que algún día te conoceré.
Solo quiero darte gracias y rendirte alabanzas por lo bueno que tú has sido para mí. Por lo bueno que tú has sido para mí. Qué Dios tan bueno el que nosotros servimos. Es una maravilla tener un Padre celestial. Era tan alto, era tan sublime y sin embargo, Él se hizo como uno de nosotros para darnos linaje a nosotros. Y es una cosa grandiosa que Él lo llenaba todo. Él era todo. Él era antes que todo. La palabra dice que en el principio Él era el verbo, pero Él antes de ser el verbo, Él era el autoexistente. Era el Elión, el todopoderoso. No habían ángeles, no habían arcángeles, no habían cielos, no habían tierra, no había nada. Y él era el Elá Elohim. Él era el Elión, mucho antes del principio. Planta una pareja sobre la tierra, sus planes son pospuestos porque su voluntad así lo había determinado. Y luego cuando él trató de restaurar el compañerismo, ¿qué hizo él? Él no trajo su familia hacia él fue hacia su familia. Y es una cosa grande que él no podía ser Emmanuel en el cielo. Él no podía ser Emmanuel allá arriba en la gloria entre los ángeles. No, allá él era el gran Jehová. Era un Dios que estaba muy lejos, un Dios que estaba muy alto. Pero qué cosa tan gloriosa, what a glorious thing, qué cosa tan maravillosa, que él para poder llegar a ser Emmanuel se hizo como uno de nosotros, uno nacido de mujer como nosotros, a través del mismo proceso que nosotros atravesamos. Y de esta condición de haber nacido del vientre de una mujer, él llegó a ser Emmanuel, llegó a ser la palabra en plenitud, la palabra en carne, llegó a ser el Hijo del Hombre, llegó a ser el más poderoso de todos los profetas. Se hizo un poco menor que los ángeles para llegar a esta condición en la que nosotros estamos, para que viniendo hacia nosotros pudiese abrir un camino hacia la gloria y restaurar a sus hijos. Entonces, para poder ser un redentor, se tuvo que hacer uno de nosotros. Tuvo que nacer en semejanza de pecado, porque los hijos habían participado de carne y sangre. Y es el apóstol San Juan, allí terminando su ministerio, que nos escribe, él dice: hijitos, estoy hablándoles del amor de Dios, estoy hablándoles de la gracia de Él, estoy diciéndoles que son sus hijos, que nos dio un gran amor cuando nos escogió y el mundo no sabe. El mundo sabe que quizás somos un carpintero, somos un taxista, pero el mundo no sabe en verdad quiénes somos nosotros. Pero dijo: estas cosas os escribo para que no pequéis, estas cosas os escribo para que no fallen. Pero si alguno tiene un accidente en el camino, si alguno tiene un problema en el camino, tiene un abogado, porque el gran Jehová, que lo llenaba todo, el más puro, el más santo, ¿qué hizo él? Él llegó a ser uno de nosotros y estando en un cuerpo de carne, llegó a ser Emmanuel, anunciado por ángeles. Pastores fueron alertados. ¿Cómo es que ángeles descendieron para decir: hoy ha llegado la salvación a la tierra, ha nacido el Mesías, el Rey de paz? Y qué cosa es que haciendo todo esto, él no estaba evitando que pecáramos, que falláramos, pero él estaba dando el remedio para que entonces nosotros pudiéramos tener una puerta de acceso, de salida, cuando ya toda posibilidad prácticamente se había cerrado. Dios estaba dando para nosotros, abriendo un camino para que por su gracia nosotros pudiéramos volver a Él. La escritura máxima, San Juan el capítulo 14, el versículo 6 dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Por eso digo, qué Dios tan bueno al que servimos. Y acabo de componer una cancioncita nuevita, yo creo que hace como un par de semanas el Señor me dio este canto y a ver si puedo compartirlo con ustedes. Si me equivoco es porque está muy nuevecito, pero espero que sea una bendición para todos. Más o menos dice así:
Que Dios tan bueno al que servimos es Padre Salvador y fiel amigo. Tu amor conquista mi destino. Lámpara es a mis pies tu palabra, Señor. Completará en mí lo que ha comenzado. Terminará en mí lo que Él prometió. Su propósito jamás podrá ser derrotado. Habrá total victoria en mi ser, en mi ser, en mi ser. Hogar hermoso tengo en gloria, lugar que Dios me preparó, y hoy descanso en su victoria, que en el Calvario por mí Él ganó. Y en la cruz venció a la muerte, quitando de mi ser toda impiedad. Cerró la brecha que de Él me alejaba, y de su reino eterno gozaré, gozaré, gozaré. La 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 la. Amén. Es un Dios maravilloso, el Dios que nosotros servimos. Bueno, ahí les compartí una cancioncita que compuse hace unos poquitos días. Bien, nos sigue saludando, preciosos hermanos. John Huerta dice, gloria a Dios. La hermana Brigmar nos está pidiendo la oración por el hermano Ramón Justi. El hermano Ramón es un pastor en la ciudad de Sabaneta de Barinas. Es un buen hermano y un padre en la palabra, y queremos orar por él, que va a ser intervenido en su vista. Que Dios sea con nuestro hermano. También tenemos por aquí otros saluditos, diferentes hermanos que se acercan. La hermana Patricia Ponce, el hermano Fabián Molineros Chalén dice, Dios le bendiga, hermano. Y así la hermana Berta Túa, gracias, la hermana Berta, siempre está pendiente de nosotros. Y el hermano David Yaluz dice, muy linda inspiración, Juancho, hermosas palabras y muy alentadoras. Gloria a Dios, mi hermano. Bueno, gracias al Señor por eso. Y bueno, quería decirles también, antes de que podamos introducir a nuestro invitado en esta noche, yo había pensado culminar el ciclo de entrevistas que estábamos haciendo. Sin embargo, sentí que se me habían quedado por fuera pues algunos amigos y hermanos muy buenos. El día jueves, me gustaría que no se pierdan ese programa, vamos a tener con nosotros el día jueves al pastor Juan Sáenz. El hermano Juan Sáenz es el pastor de la Iglesia de Dios en Lima, Perú. Es un buen hermano, un buen compañero, y estará con nosotros para compartirnos más o menos de los 35 años de ministerio que Dios les ha dado. Y tendremos a nuestro hermano Juan y a su querida esposa con nosotros el día jueves, así que de antemano les aseguro que deberían estar con nosotros para que no se pierdan ese programa tan bonito que tendremos. También nos saluda nuestra hermana Rebeca Neira desde Guayaquil. Dice, Dios les bendiga, mis hermanos. El hermano Moisés Belis Solórzano, también de Guayaquil, nos saluda. Dice, Dios les bendiga, mi hermano. La hermana Rebeca Neira dice, Dios les bendiga. Bonito momento. Sí, muy bonito.
el hermano José Calix Díaz, nuestro hermano Paco. Los saludamos con gran afecto, le mandamos un gran abrazo, hermano Paquito, siempre está en nuestro corazón. El Señor te bendiga, y así como tú dices que es un honor saludarnos, también para nosotros es un gran honor poder recibir tu saludo. Quería decirles, bueno, es un tiempo sobrenatural que estamos viviendo, un tiempo bien tremendo, y el mundo está tratando de volver a la normalidad. Solamente el día domingo en Florida fueron 15,300 casos. Solamente en el estado de Florida rompió el récord. Van 145,000 muertos con el COVID en América Latina y superó lo que había sucedido en Europa completa. Pues escuché por ahí que el presidente de México estaba quejándose porque estaban diciendo que en México habían 35,006 muertos. Y el presidente dijo que no le parecía una gran cosa porque, bueno, en un país con una población tan grande, 35,000 muertos significa nada. Y el solo hecho de que muera una persona ya es una vida que ha sido quitada de la tierra. Vemos que a veces se toman las situaciones que están sucediendo sobre el mundo, se toman como de una forma ligera que no debería ser. Así que el mundo está tratando de volver a una normalidad, tratando de volver al trabajo y hacer un cierto tipo de cosas, y están como queriendo olvidar, pero el asunto está latente allí, está enfermando, está debilitando, y es una cosa impresionante que vemos. No había habido un tiempo como este en el cual habíamos visto tantos hermanos fallecer. No estamos diciendo que sea solamente por la situación del COVID que ha estado golpeando tanto, pero nos referimos al hecho de tantos hermanos de parte del cuerpo del Señor Jesucristo que han fallecido, cosas que no veíamos con anterioridad. El hermano José Calix Díaz, nuestro hermano Paco, me dice: le rogamos sus oraciones por mi esposa y su servidor. Hemos estado muy afectados de salud, pero por la gracia divina ya vamos mejorando. Dios le bendiga. Claro que sí, mi hermano. Vamos a estar orando por ti también y por tu querida esposa. Que el Señor les bendiga, les dé a ustedes la salud que sus cuerpos necesitan, que puedan volver pues a la normalidad no del mundo, porque nuestro hermano Paco es un ministro del Señor, y a la normalidad digo para seguir trabajando, seguir predicando, seguir haciendo para la obra del Señor lo que Él nos ha encomendado. Así que bueno, el mundo está tratando de volver, la gente quiere olvidarse, salir, pasear y hacer un sinnúmero de cosas, pero sin embargo nosotros vemos que el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor sigue presionando a sus hijos para que ellos no pierdan el paso. Es algo muy importante que quiero resaltar, y es que cuando el profeta tuvo la visión de la novia perdiendo el paso, bueno, usted sabe que para usted perder el paso, el piso debe estar resbaloso, o simplemente deben haber tropiezos en el camino, o el cansancio hace que usted pierda esa forma de marchar. Así que Dios nos alertó por medio de su palabra, por medio de su profeta, para que no perdiéramos el paso. Y este es un tiempo donde se cumple el Salmo 91, como es que 1,000 están cayendo y 10,000, pero la Biblia dice: a ti no llegará. No estamos hablando de enfermedades, sino del espíritu de postración espiritual que predomina en la edad que nosotros estamos viviendo. Así que si hay una gran necesidad que el pueblo del Señor tiene este día, cada uno de nosotros debemos permanecer en el lugar del plan de Dios donde Dios nos ha colocado. Y es como cuando vemos que la palabra dice que nosotros debemos lo que es estar sentados en lugares celestiales en Cristo, o nuestro nombre escrito en la palabra. Mucha gente, bueno, sucedía en el pasado de que se decía: usted tiene que encontrar su nombre en la palabra, usted tiene que hallar su nombre en la palabra, porque su nombre está escrito en la palabra. Entonces la gente comenzaba a buscar su nombre, y había un hermano que se llamaba Pedro Mata. Así que él estaba buscando en la Biblia dónde salía su nombre, y un día leyó y se sintió demasiado feliz porque encontró que la escritura decía: Pedro mata y come. Así que eso para él fue una cosa. Pero entendemos que
nuestro nombre escrito en la palabra no es un nombre natural, sino es nuestra posición, la posición que Dios en la eternidad había visto, que nosotros tenemos ahora. Estamos llevando a cabo el rol que Dios vio en la eternidad que nosotros haríamos. Así que para poder creer esta palabra, teníamos que ver nuestro nombre, nuestra identificación con la promesa del Señor que Él había asignado para este tiempo. Así que usted debería levantar su mano y sentirse feliz de que su nombre estaba escrito en el libro de la vida del Cordero para aparecer en este tiempo y para decirle que sí a la palabra de la vida. Así que les exhorto, cuando hay muchos en el sentido alegórico, por utilizar una alegoría, recordamos cuando Noemí instruyó a Ruth sobre el hombre que podía ayudarla a ella, le dijo, no quites tus ojos de él. ¿Ve? Porque habían jóvenes que podían convidarla a ella para bailar, querían estar con ella, pero ella solamente quería estar unida o estar cerca del hombre que podía pagar el precio para que ella fuera redimida. Así que si Dios les colocó a ustedes en un lugar, bajo un ministerio, y bueno, este tiempo se ha hecho un tiempo difícil, usted permanezca en la posición que Dios le ha colocado. Y dijo el profeta del Señor, entonces Dios les bendecirá y nadie podrá luchar en contra de eso. Así que bueno, quiero saludarles de nuevo a todos en el nombre del Señor Jesucristo y pasar pues a esta parte siguiente de nuestro programa. Tenemos a un hermano muy precioso, el cual hemos invitado en esta noche. También oraremos por la hermana Génesis Zavala, que está pidiendo la oración por su matrimonio. Le tendremos aquí en oración. Así que bueno, tenemos un buen hermano y amigo nuestro, al cual hemos invitado junto con su familia para que esté con nosotros y queremos darle la bienvenida en esta noche. Es nuestro querido hermano Jorge Rivas, es pastor en el tabernáculo El Betel en la ciudad de Cúcuta, Colombia. Y la primera vez que yo estuve aquí con el hermano Jorge, me reí mucho porque había un pendón grande en su iglesia que decía, bienvenidos al tabernáculo de Cúcuta, los verdaderos creyentes fronterizos. Usted sabe lo que el profeta dijo, los creyentes fronterizos, pero él decía, estos son los verdaderos creyentes fronterizos. Hermano Jorge, bienvenido con nosotros. Muy buenas noches, mi hermano. Hermano Juancho, un saludo para usted en el nombre del Señor Jesucristo, su preciosa No te escucho, hermano Jorge. familia, aquí de parte de mi esposa, de parte aquí de María y de Jorge David y de todos los hermanos de la iglesia aquí en Cúcuta, el Hermano ministerio Jorge, local. estamos teniendo un cierto problema porque no un logro saludo escucharte. especial para usted y bueno, para todos los hermanos y todos los que estén Hay como aquí un con falso nosotros y contacto vayan allí. a mirar esta entrevista. Vamos Un gusto a, para nosotros. por un momento, Gracias. vamos a tratar de corregir esto. Vamos a comunicarnos con nuestro hermano para hacerle saber que tenemos un pequeño problema y luego vamos a intentarlo de nuevo. A ver si quisiera saber, hermano Jorge, vamos a ver, intentemos allí ahora. Sí, ahí. No, todavía no les escucho. Ok, No. a ver. Algo está pasando que Bien. quiere como entrar el audio, pero no entra. A ver el otro audífono. Vamos a ver. Solo un momento. Vamos a intentar de nuevo. Mano Jorge, queremos intentar de nuevo. Puede ser que no eres tú. Parece que soy yo. Vamos a ver. Háblanos ahí, hermano. Bien, hermano, ahí. Hace para salir la voz. Hace para salir. Y si intentas con el otro micrófono. A ver, a ver. El micrófono con el que estaba. Bien, ahí, ¿qué tal, hermano? Ver, yo no escucho al hermano Jorge. Juancho. Hace para sonar, pero no suena. Pero en Facebook sí se oye. Bien. Para salir la voz, hace para salir la voz. ¿Ah? Sí, lo que sucede es que no está saliendo aquí. A ver, con el audio de allí, pues. El audio original de la computadora. Sí, pero que no sea por el audífono.
Parece que hay un problema que tengo yo, hermano Jorge. Me da la impresión de que es un problema mío porque se te puede escuchar en la repetición del Facebook, se escucha, pero yo todavía no te puedo escuchar. Así que estoy tratando de ver cómo solucionamos eso o si pudiéramos hacerlo en directo, que no fuera por el micrófono, sino en directo, porque hace un momento cuando estábamos ensayando se escuchaba todo. No sé si alguna cosa hicimos que ahora no te escucho. Si no, vamos a tener que hacer que Jorgito nos haga algo ahí mientras. Bien, vamos a mirar Aquí, yo entonces quiero qué escuchar lo que el solucionamos hermano dice acá, aquí. porque por No sé, Facebook se oye bien. Es algo allí en el a ver retorno allí. tuyo. No. Ahí. Hace para sonar, pero no suena. Bien. Pero la gente dice que sí oyen perfecto. Sí, el problema soy yo. La verdad es que el problema soy yo. Pero no oigo al hermano Jorge. Entonces no puedo hacerle una pregunta. Ustedes van a escuchar todo lo que él dice y yo no estoy escuchando. ¿Qué vamos a hacer? Hermano Jorge, comienza a saludar a todos los hermanos mientras yo estoy solucionando el problema. Adelante, hermano Jorge. Habla que todo el mundo te está escuchando. Ok, hermano Juancho. Bien, de nuevo, un saludo para todos en el nombre del Señor Jesucristo. Nos sentimos honrados y agradecidos de la oportunidad y el honor de estar aquí en compañía de mi esposa, la hermana Marcela, de mi hija mayor María Angélica y bueno, del pequeño Jorge David. Así que nos sentimos agradecidos por la invitación. Hemos podido mirar varias de las entrevistas que el hermano Juancho ha hecho a diferentes hermanos, músicos, familias ministeriales, y ha sido maravilloso para nosotros. Y bueno, hoy nos corresponde a nosotros estar aquí. En verdad nos sentimos agradecidos y saludamos a cada uno de nuestros hermanos, hermanas, las diferentes partes donde esta señal pueda llegar, siendo de bendición estos medios que existían, se utilizaban de alguna pequeña manera, pero que bueno, este tema de la pandemia ha facilitado, ha como dado una velocidad mayor a que todo esto funcione y verdaderamente ha terminado y ha redundado en el beneficio del pueblo de Dios. Esto ha traído unidad, esto ha traído más compañerismo y ha sido verdaderamente edificante el poder mirar tanto material. Creo que hoy no es falta de material, sino bastante material el que todos los creyentes tenemos para poder mirar, compartir, aprender y ser bendecidos de una manera muy especial. Qué bueno, hermano ¿Qué Jorge. tal, hermano Ahora Juan? ¿Cómo va ahí? sí me escuchan, ¿verdad? Sí me escuchan, hermano Jorge. Sí, señor, repita ahí, por favor. Bien, 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 bien. Bueno, este es el hermano Jorge Rivas, es nuestro buen amigo y hermano, como ya dije hace un momento, pastor aquí en la ciudad de Cúcuta, hacen trabajo misionero también alrededor del país y en otros países, hermano Jorge. Estamos muy honrados de poder tenerte a ti, a tu fina esposa y no voy a decir tus niños porque ya María ya dejó de ser niña hace rato. Y Jorgito que todavía no, Jorgito no escribe, ¿cómo es la cosa? Lee, Jorgito sabe leer y todavía no habla bien, pero es impresionante. Ojalá pudiera hacer una demostración. Bueno, con el hermano Jorge ya por los últimos años nos ha unido una buena amistad, hemos compartido un buen tiempo y la primera vez que yo vine para predicar aquí en Cúcuta, hace como unos 13 años, yo creo por ahí, 12, 13 años, la iglesia pues era un grupito pues muy pequeño y había mucho trabajo por hacer y creemos que el Señor ha traído al hermano Jorge y han hecho un trabajo muy especial aquí en favor del pueblo del Señor. Pero siempre que hacemos una entrevista, ¿verdad? O siempre que tenemos un ministro, no solamente nos abocamos a la parte ministerial y a la parte del trabajo, sino queremos hurgar, ¿verdad? Dentro de la vida del ministro, de que comparte con nosotros. Hermano Jorge, cuéntanos, ¿dónde naciste? ¿De qué familia vienes? ¿Cómo llegas tú cómo llegas a Jorge Rivas? ¿De dónde salió, pues, para llegar a esta edad? Bueno, es una historia que empezó hace 43 años, 9 meses. Ahora el 23 de julio estaré cumpliendo mis 43 años. Yo nací en una cabaña. Bueno, no, era una cabaña. Bueno, nací en Bogotá.
Mi padre se llama Jorge, mi mamá se llama Gladys, soy el mayor de 3 hermanos, bogotanos los 3. Allí nacimos hace 43 años, todavía mis padres viven juntos. De hecho, hace 3 años el Señor me dio la posibilidad de eh, renovar sus votos matrimoniales. Ellos no son creyentes aún bajo la fe del mensaje, pero el Señor ha hecho algo en lo cual ellos tienen a bien el poder considerar el oficio que yo represento, la seriedad que ellos pueden ver en el campo personal, ministerial, y el ejemplo que el Señor nos ha permitido ser como familia para ellos. Y hace 3 años pudimos desarrollar la ceremonia matrimonial para ellos, lo cual, bueno, para nosotros, porque organizamos todo en familia con mis hermanos, pues fue un honor. Y bien, yo vengo de Bogotá, de allí aparezco, como dice usted, hermano Juancho, un hogar de no creyentes, pero en el que me enseñaron principios, honestidad, de alguna manera tener temor de Dios, pero que luego con el pasar del tiempo, bueno, ya conocimos del Señor y ahí empezó aquella historia, ¿no? De una familia que no era adinerada, era una familia sencilla, y bueno, pues Dios tuvo a bien colocarme para ser el mayor de 3 hermanos, pasar luego del tiempo de estudio, llegar a una universidad y durante el tiempo de estar allí en la universidad, poder conocer el mensaje que bueno, hoy es lo que nos tiene aquí en este camino maravilloso del Señor. Maravilloso, hermano Jorge. Justo iba a preguntarle algo a la hermana Marcela y ya Jorgito comenzó su ministerio ahí. ¿Cuánto tiempo tienes en el mensaje, hermano Jorge? Hermano Juancho, yo conocí el mensaje en el año 1998. Entiendo que... Entiendo, 1999. Es decir, entiendo, hermano Jorge, que cuando llegaste al... octubre del año 99, van a ser 21 años. Sí, estaba pensando, o mientras te estaba haciendo la pregunta, que cuando llegaste al Señor, llegaste directo al mensaje. Sí, mi hermano, el Señor lidió conmigo tiempo antes. La verdad es que yo desde que era niño, ¿cómo decirlo para que suene correctamente? Fui pretendido, por decirlo así de alguna manera, por los grupos denominacionales. Pero mi familia, pues bueno, ellos eran católicos y aquellos que no querían nada con los evangélicos, los cristianos. Pero bueno, el Señor siempre de alguna manera me permitió tener conocimiento de ello. Llego en mi tiempo ya laboral a trabajar en un banco. Es allí durante el tiempo que yo trabajo en el banco y estoy estudiando en la universidad, que en esas oficinas bancarias donde yo estaba, llegaba un creyente del Evangelio X, ¿verdad? Un cristiano allí de la denominación y empezaba a hablarme del Señor. Y yo empecé a darme cuenta que cualquier persona que yo conocía algo tenía que ver con el Evangelio. Y fue ese el entonces donde yo abrí mi corazón, mi oído especialmente, para sentarme por primera vez a hablar con alguien del Señor, del Evangelio, a escuchar lo que me hablaban y a hacer mis preguntas y bueno, a descargar mis inquietudes. Llegué a ir por algunas circunstancias a algunas iglesias, pero en mi corazón nunca estuvo el sentir de tomar una decisión, de un bautismo, mucho menos de predicar, hasta que aquí mi esposa, quien es mi esposa hoy, en ese entonces éramos solo conocidos, amigos de la época de colegio, me habló del mensaje. Pero Año 98, mes de septiembre. Sí, hermano. Pero la hermana Marcela estudiaba en el kinder y tú estudiabas en la secundaria. ¿Cómo era? Buenas noches, hermana Marcela. Dios la bendiga. Bienvenida con nosotros. Nos gustaría también que nos saludara, porque si dejamos a Jorge hablar, se encadena. Buenas noches, hermano Juancho. El Señor le bendiga. Buenas noches. Un saludo para los hermanos también que nos ven en este programa. Claro que sí, aquí estaremos dispuestos a responder sus preguntas y compartir nuestro testimonio. Muy bien, el hermano Jorge acaba de decirnos, él está diciéndonos que cuando comenzó pues un despertar espiritual en su vida, ¿verdad? Sin que fuera un creyente, tenía un despertar espiritual, pero entiendo que usted tuvo una participación muy importante en la llegada del hermano Jorge a la palabra. Cuéntenos así por encimita, si Jorgito la deja, allí unos pequeños tips de ese tiempo tan bonito. Sí, señor, claro. Yo conozco el mensaje de la hora
para el año de 1997. Vengo pues de un hogar católico también. No crecí con mi padre biológico. Ambos se volvieron a casar, pues, y yo crecí con mi mamá y mi padrastro. Y mi papá con su otra familia conocieron la iglesia pentecostal. Allí caminaron, no sé, como 5 o 7 años y les presentaron el mensaje de la hora. Ellos vinieron a creer el mensaje y en ese entonces, cuando ya yo salí de bachillerato, empecé a andar con mi papá, pues cuestiones de buscar un empleo y bueno, empezamos a compartir y a pasar tiempo juntos y es cuando él me habla del mensaje. Pues yo realmente no conocía mucho de religión ni nada por el estilo, pero pues me parecía como si me hubieran quitado una venda de mis ojos. Nosotros andábamos en el bus allá en Bogotá, de un lugar para otro, y él venía explicándome las verdades o sí, los misterios que el profeta había venido a revelar, y yo veía como si así literal, como si algo se quitara de mis ojos y yo pudiera ver esta realidad, pero con otros ojos. La condición de la mujer, el pecado en el Edén, tantas cosas que realmente yo no pude decir que no. Y alguna vez pues me invitó a la iglesia y pues yo iba como obviamente se viste en el mundo. Y él me dijo, no importa, vamos así. Y bueno, me animé, fui con él allí a la iglesia en Bogotá. Y pues fue ahí, pienso que nunca dejé de ir y pues me gustó mucho la acogida que me dieron los hermanos, los jóvenes, pues todos se alegraron de conocer a la hija del hermano Samuel Escala, es mi papá, él vive allí en Bogotá, es un fiel creyente en la iglesia aquí en Bogotá, él y su familia. Y bueno, de ahí empezó la historia. Entonces, cuando yo me vengo a encontrar con Jorge, ya después de conocernos, pero duramos como 8 meses sin hablarnos, es cuando en una actividad del colegio nos encontramos otra vez ahí. Ya yo iba pues transformada con vestido largo, cabello más largo, sin maquillaje. Entonces cuando él me ve me dice, ¿y a usted qué le pasó? No me diga que le lavaron el cerebro. Entonces yo le dije, sí, y no solamente el cerebro, sino que el corazón y todo. Entonces ahí fue cuando empecé a compartirle. Ese día le compartí el folleto Cristianismo contra Idolatría. Y bueno, fueron 3 folletos los que digo yo que hicieron el trabajo de evangelizarlo. Luego le di la señal y el último fue escogiendo una novia. Con esos 3 folletos, pues él vio la verdad del mensaje, pudo ver la realidad del mensaje. Sí, muy especial, hermana Marcela. Y estaba pensando en este momento cómo es que el profeta dijo que cuando Dios llama a un hombre, en ese hombre también él llama a su escogida, pues a su dama. Y cómo Dios, ¿verdad? En su mente eterna tenía, en sus designios, tenía que usted debía llegar primero, ¿verdad? Y luego él iba a llegar y Dios iba a permitir que por medio de una amistad, porque no era un noviazgo ni nada, sino simplemente una amistad, pues personas que estudiaban en la misma escuela, en el mismo universidad o como haya sido, y que Dios permitió. Y cuando usted dice que le dio el mensaje cristianismo contra idolatría, un mensaje donde el profeta golpea fuerte, y luego el mensaje y la señal todavía, nosotros tenemos años, ¿verdad, hermano Jorge, en el mensaje, y cada vez que uno lee saca algo, así que no era cualquier mensaje que le estaba dando. Hermano Jorge, nos saluda por aquí el hermano Eric Chacón, dice, saludos para el hermano Jorge y su familia, un fraternal abrazo y saludos también para ti, mi hermano Juancho. Dios bendiga el programa de esta noche. Así que nos saluda con afecto el hermano Eric Chacón. Es pastor nuestro compañero, es pastor en Costa Rica. Hermano Jorge, entonces cuando los folletos cayeron en tus manos, ¿qué pasó cuando esos folletos cayeron en tus manos? Bueno, hermano, eso trastocó por completo mi vida, ¿no? Yo era un joven universitario, lo que uno normalmente, un muchacho normal, ¿no? Digo yo en mis términos. Con algunas aspiraciones, yo estaba en 4º semestre, bueno, realmente en ese entonces estaba en 2º semestre, estaba estudiando ingeniería financiera, tendría 21 años de edad, con una serie de proyectos para mi vida, mi deseo era ser profesional, esa era la realidad. Eso me habían inculcado en mi casa desde pequeño, a ser un profesional, a tener un título, ¿verdad? Universitario, tener un buen trabajo, vivir cómodamente, esforzarme,
tener dinero, bueno, todo lo que normalmente se puede pensar. Pero cuando la hermana Marcela, en ese entonces nosotros teníamos, éramos amigos, hablábamos de vez en cuando. Una curiosidad en ello es que nosotros, o bueno, yo nunca fui de tener amistades por mucho tiempo. Con ella fue diferente. Era con la única persona en mi vida con quien mantuve una amistad por algún largo tiempo, por decirlo así, del 96 al 99, 3 años desde que yo la conocí en el 96, hasta el 99, 98, cuando ella me presenta el mensaje. Hermano, eso cambió por completo mi vida. Ese día que yo la encuentro y le digo, no me diga que le lavaron el cerebro, yo era de ese estilo, yo era de ese corte respecto al evangelio. La familia de la que vengo era muy cortante con todo lo que tuviera que ver el evangelio, de decirles aleluyas, evangélicos, locos, etcétera. Yo crecí escuchando ese tipo de cosas, pero cuando resulta que yo la encuentro a ella, lo que le comentaba ahora de que ya venía yo escuchando algo, personas me habían hablado, de alguna manera yo sentía que el Señor quería algo conmigo, ese Dios de algún lugar quería algo conmigo. Cuando la encuentro a ella y ella me responde no solo el cerebro, sino el corazón y todo, eso fue una respuesta que sacudió mi conciencia, me inquietó y empecé a hablar con ella. Y esos 3 folletos de hermano Juancho fueron una cosa que realmente Dios lidió conmigo de una manera muy especial. Eso trastocó mi vida por completo. No quise regresar a la universidad, ya no quería ir ni siquiera de una manera normal al trabajo. Empecé a buscarla en su trabajo al terminar el mío en la noche. Iba, la recogía para hablar, que me hablara, que me hablara. Eso impactó de una manera muy tremenda mi vida. Tanto la impactó que yo tuve que decirle a ella en diciembre del 98, recuerdo, un 28 de diciembre, decirle, mira, no me hables más, ya hasta aquí, esto está enloqueciéndome, esto me está confundiendo, ya no llevo una vida normal. Trataba de hacer las cosas que hacía en toda mi vida como un muchacho inconverso y no podía. No podía. Aquellos mensajes que había leído martillaban mi mente. Lo primero que yo hacía al abrir mis ojos en la mañana era acordarme de lo que había leído. Y lo último en lo que pensaba era en lo que había leído de esos 3 mensajes. Así que eso impactó mi corazón. El mensaje escogiendo una novia fue algo que yo siempre pensé de la escogencia de una esposa, pero sin Dios. Y cuando encuentro una de esas piezas ahí, yo dije, bueno, Dios era lo fundamental y yo no lo tenía en mi prospecto de una compañera para toda la vida. Pero en todo lo demás que el profeta habla ahí, yo me sentí muy identificado. La señal, yo entendí lo del boleto chino, fue lo único tal vez, pero entendí el requisito para la salvación. Y Cristianismo contra Idolatría me respondió todas las preguntas de si la religión católica era o no era. Eso sacudió mi mente y bueno, de ahí empezó el Señor a hacer un trabajo conmigo. De 98, yo me dejé de hablar con ella 8 meses y Dios ahí lidió conmigo de alguna manera especial, sobrenatural, para que yo tomara una decisión y fue que ya en el 99, a mediados de año, tomo mi decisión por esta época de congregarme, le pongo una señal al Señor siendo un inconverso, no conocedor del Señor y Dios respondió de esa manera especial. Llegamos a la iglesia en Bogotá y empezó nuestro caminar cristiano. Y pues aquí mi esposa, Dios me dio por medio de ella un doble regalo, la salvación, el conocer el mensaje, conocer al Señor, y luego pues me la dio a ella para que fuera la mejor esposa que yo hubiera podido imaginar alguna vez que podía tener, y por medio de ella tener estos 2 maravillosos hijos que el Señor me ha dado. Y nunca, aun cuando empecé en el ministerio, nunca el Señor me llamó solo. Siempre que yo empecé a servirle al Señor fue ya bajo un compromiso matrimonial. Y bueno, han pasado un montón de cosas que prueban que lo que usted decía, hermano Juancho, es muy real. En mi caso no es un extracto, en mi caso es una realidad. Dios nunca me llamó solo, el Señor me llamó con mi esposa y eso ha sido un baluarte para nosotros en este caminar de hace 21 años ya, por la gracia de Dios. Es maravilloso eso, hermano Jorge. Es maravilloso porque Dios pudo haber el enemigo, ¿verdad? Haber tomado ventaja y te pudiste haber enredado allá afuera, pudiste haber dañado más de la cuenta o escoger una mujer que no era, pues. Y mira qué importante para el ministerio, pues, tener una compañera correcta. Nos saluda el hermano Carlos Cañete Reyes, desde Santiago de Chile. Dice, saludos, hermano Juancho, y saludos a Jorge Rivas y a la familia de Cúcuta. Saludos al hermano Carlos, hermano
Jorge. Hermano Carlos, un saludo especial en el nombre del Señor Jesucristo. Le recordamos con especial cariño a usted, el pueblo de Dios aquí en Cúcuta. Hace 5 años, en el mes de agosto, el hermano Cañete estuvo con nosotros, unos cultos especiales de fin de semana. Yo la acompañé a Villavicencio, en Bucaramanga también estuvo en unos cultos y pasamos un tiempo hermoso. Lo conocí en Venezuela, hermano Juancho, allí al hermano Cañete. Y desde allí, bueno, tenemos una buena amistad, mayormente de respeto, reconociéndolo como un anciano en el Señor. Y también saludamos al hermano Eric, no nos conocemos personalmente, pero ha sido grato el compañerismo que hemos podido tener desde hace año y medio, tal vez, por medios telefónicos y bueno, en esta pandemia mucho más. Así que un saludo para ellos, gusto de saber que están allí. Sí, es verdad, estas redes sociales que son pues satanizadas y son de alguna u otra manera son atacadas de día y de noche. Nosotros mismos también hemos atacado pues estas cosas, pero vemos cómo pueden servir para hacer de tanta bendición y hacer una conexión, ¿verdad? Vemos al hermano Eric en Costa Rica, el hermano Cañete en Chile, el hermano Moisés Vélez en Ecuador y el hermano Paco Cálix allá en Honduras. Y nos damos cuenta que todos estamos unidos por un vínculo inquebrantable, ¿verdad? El enemigo trató de separarnos. No podemos ir a la iglesia, tener los cultos como los teníamos antes, pero qué maravilloso es poder mantenernos en la unidad del Espíritu. Así que saludamos pues a nuestros hermanos desde acá. También nos saludó por aquí hace un ratito el hermano Orlando Mata. Hermano Jorge, cuando vas a la iglesia y comienza tu caminata cristiana, ¿cómo comenzaste a sentir esta cosa de que podías ser un ministro? ¿Cómo comenzó? Bueno, hermano Juancho, eso fue inmediato, ¿no? No sé, bueno, o sí sé, ¿no? Hoy día lo puedo decir así. A mí el mensaje me impactó por completo, o sea, revolcó mi vida totalmente. Había algo que pasaba en mí, hermano Juancho, y es que yo desde que era muy pequeño siempre sentí que había algo en mí. Yo hoy día entiendo que era el Señor lidiando conmigo, ¿no? Yo era como la gallina. Yo me identifiqué totalmente con la escena del águila en el gallinero, del huevito que fue puesto allí en el gallinero y que se cría entre gallinas, ¿verdad? Pero yo era un águila. Yo desde pequeño sentía que había algo en mí, hermano Juancho, solo que yo nunca supe qué era. Yo miraba y todos los niños, los muchachos normales tenían una actividad, un hobby. Yo nunca tuve una cosa que fuera lo mío, que yo dijera esto es lo que me apasiona. Nunca fui apasionado por nada. Fui un muchacho de mi casa normal, pero ocurría algo y es que yo en las noches o cada cierto tiempo me daba una angustia interior. Yo sentía la necesidad de algo, un vacío en mí y yo siempre terminaba hablando con un ser que yo suponía que era el Señor. En alguna oportunidad ya pudimos tener una casa de 2 pisos y enfrente de la casa no había ninguna construcción. Yo corría las cortinas de la ventana porque quedaba a la calle mi habitación y yo siempre miraba al cielo, a las estrellas en la noche, a la luna y yo empezaba a reclamarle a alguien. Si había alguien allí que me respondiera y me dijera qué era lo que pasaba conmigo. Y a medida que fui pasando de niño a adolescente, a joven, eso aumentó. Eso aumentó. Usted dijo algo muy cierto, hermano Juancho. El diablo me quiso llevar por caminos complicados, ¿verdad? Sería una historia también larga para contar, pero el Señor en su gracia siempre tuvo esa inquietud en mí. Había algo en mí que llamaba. Cuando conozco el mensaje, hermano, eso fue inmediato. Eso impactó como nada había impactado mi vida y yo me apasioné por el mensaje. Por eso fue que yo al comienzo me apasioné tanto que lo rechacé y dije, no, me asusté porque empezó a trastocar toda mi vida, lo que yo llevaba de vida. Pero cuando yo me aparto de ella, guardo esos folletos, traté de hacer una vida normal, no pude, empecé a buscar a aquellas personas que me hablaban del Señor, empecé a visitar iglesias y yo me di cuenta que nada era comparable con esos 3 folletos que yo había leído porque no había leído más. Volví a leerlos, tomo mi decisión por el Señor, le pongo una señal al Señor, llego a la iglesia bajo una señal, yo no recuerdo quién predicó, no sé qué predicaron, solo sé que la señal que yo le puse al Señor se cumplió en detalle y eso fue suficiente para mí. Yo empiezo a ir a culto en Bogotá,
a la iglesia del hermano Fabio Bernal en Bogotá. Allí yo llego al Señor, me bautizo. De hecho, de allí es que, bueno, somos casados y todo lo demás comenzó allí nuestra historia cristiana. Y hubo algo, y es que a mí me gustó la palabra. Entonces yo era muy dado a escuchar, yo escuchaba el culto y tomaba apuntes, después me di cuenta que no, entonces yo solo escuchaba, compraba el cassette y lo escuchaba en mi casa y empecé a llevar una libreta de notas. Me gustaba pararme al lado de los ministros, de los diáconos, de todo el que yo viera que hablaba del Señor, eso me apasionaba. En reuniones de jóvenes de pronto proponían una actividad y en mí estaba el deseo de participar. Si había que opinar algo, bueno, yo en la clase, en el colegio, siempre fui muy bueno para participar en público, para las exposiciones en clase, en la universidad. Yo nunca fui de estudiar, de leer libros, pero sí era el que hacía las exposiciones y sustentaba todos los trabajos escritos. Yo era el que me paraba al frente y los sustentaba. Tuve esa facilidad. Pero es cuando yo llego al evangelio que eso se despierta. Yo empiezo a rodearme de personas que hablan del Señor, de ministros, pero era para aprender. Y en ese aprendizaje, en ese deseo de aprender, yo no sabía lo que era un llamamiento, yo no sabía lo que era predicar, lo que era un ministerio, no tenía ni idea de eso porque nunca fui de familia religiosa ni tuve familiares predicadores, pero los ministros en la iglesia en Bogotá, ellos empezaron a ver algo diferente. El presidente de jóvenes empezó a ver algo distinto, empezaron a acercarme a esa situación de estar rodeado en esa atmósfera. Y poco a poco en mí se despertó ese deseo de hacer algo. Yo no empecé de una vez en el púlpito, yo empecé detrás de las cámaras grabando los cultos, yo empecé ayudando a arreglar las cosas. En el año 2000 se hicieron unos programas de televisión por cuenta de algunos ministros en Colombia y yo empecé a poner al servicio lo que yo hacía. Yo trabajaba en una empresa de telefonía, yo era el que contestaba en el asterisco 611, que era la línea de servicio al cliente, y yo puse a servicio del ministerio del pastor allí, pues que yo sabía contestar teléfono, sabía atender público telefónicamente y las personas que iban a llamar del programa, si necesitaban quien contestara teléfono, yo estaba a la orden. Yo iba el sábado, que era el programa, contestaba el teléfono, éramos 3, 4 hermanos, unas hermanas, un par de hermanas y un par de hermanos, terminaba el programa en vivo y ellos se iban, yo me quedaba. Le pedí permiso al pastor, al hermano Fabio, si podía quedarme a escuchar cómo respondían ellos las preguntas de las llamadas que salían. Y así me empezaron a llevar a las visitas, estas que salieron del programa de esos años 2000. Hermano, salió una visita, nos quiere acompañar, y el hermano Ernesto Tobar fue una gran ayuda para mí porque él fue el que me empezó a dar esa oportunidad de ir con él a las visitas, me ponía a leerle la Biblia y ahí comenzó ese servirle al Señor. Y era una inquietud que había en mí. Los jóvenes en la iglesia me decían, el predicador, el pastor. Yo no pensaba en eso. Yo decía, no, no es eso. Es simplemente que en mí está ese deseo pues es el mensaje. Yo daba por hecho que lo que yo entendía, todo el mundo lo entendía. Que lo que yo sabía, pues yo era el más nuevo entre los jóvenes, todo el mundo lo sabría. Con el tiempo me costó entender que no era así como yo pensaba, sino que era un llamamiento. Pero fue eso, hermano Juancho, fue algo que inmediatamente yo conozco el mensaje, se despierta en mí. Y al ver predicadores, al ver la calidad de predicación de la cual yo me alimenté cuando empecé mi vida cristiana, eso me despertó la inquietud de andar con esos hombres que hablaban cosas hermosas del Señor. Y sin pensar en un ministerio terminé en ello. Era la guianza del Señor llevándome a eso. Obviamente sí hubo un momento en el que eso me atrajo, en el que eso me gustó, en que esa atmósfera ministerial me atrapó. Yo sentí por primera vez en mi vida, cuando conocí el mensaje y empecé a estar con ministros, encontré eso que le decía hermano Juancho, que me apasionó, que nunca lo tuve. A mí no me apasionó nada. Yo intenté varias cosas en la vida, en todo fracasé, pero porque nunca me apasionó nada. Y fue en el mensaje, ni siquiera el estudio en la universidad me apasionó, pero fue cuando yo conozco el mensaje que eso me apasionó, me atrapó y yo me entregué 100%. Yo no quería hacer otra cosa que estar sentado a los pies de los ministros, escuchando el mensaje. Preguntaba mucho, pero captaba demasiado. Entonces así fue más o menos, hermano Juancho, que comenzó esta historia ministerial. Sí, sabes que estaba pensando mientras estabas hablando, creo que cada ministro tiene su manera muy particular, ¿verdad? Porque el llamamiento ministerial es una cosa tan individual, tan privada. Nosotros vemos que Dios lidió con Pedro de una manera, ¿verdad?
utilizó el poder de la palabra para que aparecieran peces y bueno, lo capturó de una manera y Pedro podía decir yo lo conozco a él de esta manera y luego así fue como cuando le tocó a Zaqueo y luego cuando fue con Saulo de Tarso, fue una forma tan universal, tan única de Dios hacerlo pero bueno, se despierta en ti el hecho de que puedo hacer algo para la obra del Señor, puedo hacer algo. ¿Cómo reconoces el primer llamado que vino? Porque entiendo que el primer llamado que vino no fue, entre paréntesis, nos está saludando por aquí Cristian Giovanni Contreras Vivanco. ¿Tú conoces a Cristian Contreras Vivanco? Dice, un poquito, sí, dice, mis dos grandes amigos, Dios los bendiga, y a la familia del hermano Jorge, shalom. Ese hermano Cristian es pastor allá en Nido de Águilas, en Guayaquil, también un buen compañero de nosotros, y nos está mandando un saludo. Así que entiendo que la primera abrazada, ¿verdad? En lo que significa lanzarse en el ruedo del ministerio no fue venir a Cúcuta y ser pastor, no fue así. ¿Cómo reconoces que había una necesidad y yo soy el hombre para eso? ¿Cómo pasó eso? ¿Y a dónde fue? Yo estaba en Bogotá, yo estaba justamente trabajando con unos hermanos de la iglesia en Bogotá. Yo fui 4 años diácono en la iglesia del hermano Fabio en Bogotá. Él me dio la oportunidad de empezar a predicar en unos puntos de avanzada que había en Bogotá. En la ciudad había unos lugares, en los barrios, donde se reunían creyentes, ¿verdad? A hacer culto martes, jueves. Y algunos jóvenes que nos estábamos proyectando en la predicación, ahí era donde empezamos a hacer nuestros primeros pinos, ¿no? La primera vez que yo prediqué, hermano Juancho, yo no podía porque mi turno laboral no me lo permitía. El hermano Ernesto Tobar se acerca y me dice, ¿qué posibilidad hay de que nos ayudara con una predicación? Yo nunca en la vida había predicado. Sin embargo, no le dije que no. Yo le dije, hermano, pues el tiempo no me lo permite, pero si es del Señor voy a poder. Habría un testimonio para contar allí. El Señor movió las cosas de una forma, hermano, que no pasa en una empresa como en la que yo trabajaba. Y tuve ese jueves disponible para ir al culto. Llamé al hermano, le dije el miércoles, hermano, tengo tiempo, si la propuesta está en pie, estoy listo. Y empecé a predicar allí. Me rotaba en algunos lugares, no solo en los barrios de Bogotá, sino a las afueras de Bogotá, Fulsa, Faca, Madrid, es lo que pudiera recordar ahora. Y el hermano Fabio me dio la oportunidad de predicar por primera vez en el año 2001, justamente un día después de nuestro matrimonio civil, ¿no? Y prediqué por primera vez en el tabernáculo. Bueno, en mi opinión, un fiasco, ¿verdad? No, yo me escucho, usted cree que uno se escucha y dice, no, ¿cómo fue posible que me soportaran? Pero los ancianos tienen un ojo que nosotros no tenemos. Y él me dio la confianza, seguí predicando en Bogotá, fui diácono en Bogotá, y pasó algo conmigo, hermano Juancho, y es que yo empecé a salir siendo predicador en Bogotá, diácono en Bogotá, teniendo mi trabajo secular normal. Empecé a viajar a diferentes lugares y donde llegaban me ponían a predicar y empecé a ser un predicador aún. En alguna ocasión el hermano Oscar Fuentes tuvo un problema facial, una parálisis, y fui a suplirlo en algunos cultos allí, a Villavicencio, el pastor salió de viaje, fui a suplirlo y empecé a ser como un predicador que podía ir a ayudar en diferentes lugares. Cuando se da la necesidad en Montería, Córdoba, yo por cuestión laboral había estado 6 meses en Cartagena con el hermano Oscar Martínez por cuestión laboral y el hermano Oscar me pidió que fuera un diácono allí en su iglesia, yo le ayudé como diácono y predicador y tuvimos una muy buena amistad, eso que usted encaja muy bien con un ministro, ¿verdad? Y es el hermano Oscar el que una vez yo regreso a Bogotá, termina mi parte laboral allí, ya mi esposa está en Bogotá en el embarazo de María, yo necesito regresar porque, bueno, por alguna situación de los 6 meses, 4 meses estuvimos separados, ella en embarazo, yo en Cartagena, ella en Bogotá, y yo me regreso, empiezo a trabajar con unos hermanos en Bogotá, ahí nace María, y yo me siento, hermano Juancho, yo me siento, peleo con el Señor, porque en mí empezó un conflicto, yo predicaba, yo ayudaba, pero yo no identificaba que eso era un don o un llamamiento, yo todavía me resistía a eso, le huí al Señor, le peleé al Señor, y duré 8 meses en Bogotá sentado en la banca sin predicar. Hablé con el hermano Fabio, mi pastor allí, y le dije, hermano, no quiero saber nada de esto, yo renuncio a todo, yo estoy confundido, yo necesito que Dios me quite ese sentir que yo tengo o me diga qué es lo que soy, porque eso para mí fue un conflicto identificar mi llamamiento.
Eso es año 2004, empezando el año 2004, y ocurre algo, y es que yo tengo una experiencia con el Señor. Y en esa experiencia que yo tengo con el Señor, un 22 de febrero del año 2004, que es el año que nace María, yo le reclamo al Señor por eso, yo necesitaba una respuesta directa de Él, y el Señor me respondió. Al final de un culto tuve una experiencia como nunca he tenido igual, y eso quitó todas mis dudas, eso quitó cualquier sombra de mí, y yo me dispongo de nuevo al servicio ministerial. Cuando yo me dispongo al servicio, empiezo a predicar en Bogotá, estoy tranquilo, estoy cómodo, me siento bien, tengo un buen trabajo. Recibo una llamada del hermano Oscar Martínez de Cartagena, había una necesidad en Montería y había que atenderla. Yo, entendiendo la manera en que Dios trabaja, yo le dije, bueno, yo tengo un pastor, vamos a hablar con mi pastor. Entonces yo me acerqué al hermano Fabio y hablando con él, dije, hermano Fabio, yo no quiero salir porque a mí me parece. Yo tengo un sentir, yo entiendo que nací para ser un ministro, pero yo estoy bien en Bogotá. Si usted, hermano Fabio, considera que yo soy un hombre apto para ese trabajo, que puedo ayudar allí, usted me ha visto aquí 4 años ayudando en su iglesia, y usted considera que es el tiempo para que yo salga, yo saldré. Ahora, eso fue para agosto del 2005, o sea, un año largo después de que yo había tenido mi seguridad en el Señor de que había nacido para ser un ministro, porque esa fue la seguridad que el Señor me dio. Pero yo quería salir enviado por una iglesia, por un pastor, obviamente por el Señor, pero en el orden, ¿no? Bajo un ministerio en el que yo me había levantado. Y así es que yo salí para Montería. Eso fue agosto del 2005, hace 15 años que por la gracia del Señor salí para nunca regresar a Bogotá, bueno, de visita, a visitar a mis padres, a visitar obviamente la iglesia de la cual salimos, el ministerio, el cual respetamos y siempre amaremos como el del hermano Fabio y su preciosa iglesia en Bogotá. Pero hace 15 años salimos, hermano Juancho, salí solo, a los días salió mi esposa con mi hija María y llegamos a Montería, Córdoba, a hacer un trabajo 3 años y medio que el Señor nos permitió hacer allí. Fue nuestra primera escuela, nuestro primer amor, y fue un tiempo maravilloso en el que nos probamos en el campo ministerial y fue el terreno real donde ahí se sabría si habría algo en nosotros para servirle al Señor o no. Tremendo, bueno, Jorge. Muy bueno todo eso y entiendo que cuando eso sucede, estás ahí un tiempecito en Montería, pues haciendo el trabajo, comienzas como a establecerte y luego llega el llamado para cambiarse. Hermana Marcela, ¿cómo se maneja eso? Como esposa, tienes a la niña en la escuela y bueno, ya estoy ambientada, son hermanas que ya son mis amigas, tengo mi... Y luego, mira, el Señor nos está llamando y debemos irnos a otro lugar. ¿Qué significa empezar de nuevo? ¿A dónde voy? Bueno, hermano, cuando él recibió la llamada del hermano Oscar para ir para Montería, de hecho, yo hablé primero con el hermano Oscar. Él me preguntó, hermana, mira, ¿cómo te va con el calor? Y yo le dije, bueno, pues esa vez que estuvimos en Cartagena, bien, hasta que empecé el embarazo. Me costaba un poquito con la tensión, siempre estaba con la tensión muy bajita. Yo le dije, pero fuera de embarazo, bien. Siempre me ha gustado el calor, el mar, o sea, no tengo problema con los cambios. Yo Usted le dije, dijo nada, me están invitando a que vaya a unas vacaciones a Cartagena. sí, yo le dije, La ¿por pura qué, playa. hermano? Entonces es cuando, bueno, él me cuenta un poco la situación de la necesidad que había allá en Montería. Y bueno, ya cuando él pudo, mi esposo llegó en la noche, yo le comenté, amor, pasa esto, bueno, hermano, te va a llamar, etcétera. Sin embargo, pues mi esposo, como él dice, estuvimos obviamente orando y esperando que fuera la voluntad del Señor y el tiempo. Él me decía, ¿qué dices tú? ¿Cómo lo ves? Porque obviamente lo que usted dice, siempre estará ese temor, era pues dejar mi familia, mi iglesia, mis amigas, la vida, una vida completa, pues. Sin embargo, recuerdo el momento exacto cuando estábamos en el apartamento, yo estaba en el apartamento, estaba barriendo y estaba escuchando una canción. Obviamente en mi mente meditando, Señor, si es el tiempo, Señor, si es tu voluntad, bueno. Y sentí esa seguridad, el Señor me dijo,
ve, o sea, envíame. Y yo le dije, Señor, envíame a mí, o sea, está bien. Yo tuve esa seguridad en mi corazón y cuando mi esposo llegó en la noche, yo le dije, oye, ¿sabes qué? Me dijo que yo le dije, vámonos. Ya hemos recibido durante tantos años sentados en una banca, tenemos diáconos, tenemos síndicos, tenemos predicadores, hemos recibido tanto, ¿por qué no vamos a dar a aquellos que no tienen ni siquiera quien les predique? En la iglesita de Montería no había predicadores, o sea, no tenían quien les predicara. Yo le dije, vamos a dar un poco de lo que hemos recibido. Él me dijo, ¿estás seguro? ¿Y tu mamá? Y le dije, no importa, o sea, siempre desde, o sea, era algo que había en mi corazón, el deseo de servir, siempre fue así. Desde que éramos jóvenes solteros, estábamos en el grupo de jóvenes, ayudábamos allí con el presidente de jóvenes, en la organización de las reuniones de jóvenes allí locales. Y siempre estuvo también el deseo en mí de servir, entendiendo que pues como mujeres no podemos pararnos en un púlpito, pero entendiendo que abajo del púlpito hay mucho trabajo por hacer. Entonces, siempre estuvo ese deseo en mí y yo le dije a él, no importa, por mí no te preocupes. Cuando llegamos a Montería, pues es un clima completamente diferente a Bogotá, es caliente, es húmedo, costumbres completamente diferentes en la manera de comer, en todo. Y las hermanas me preguntaban a la salida del culto, ay, hermana, pobrecita usted, el cambio, aquello. Yo les decía, no, yo estoy feliz. De Qué hecho, bueno. siempre lo dispuse así. Yo se lo dije a mi esposo y se lo decía al Señor, nunca querré ser una piedra de tropiezo en tu ministerio, en tu trabajo. Y hay cosas que cuestan, pero siempre he dicho que la actitud mental como positiva frente a los cambios, pues lo hace todo más fácil. Y pues nada, era rico aprender una manera diferente de cocinar, era completamente diferente, pero lo disfruté. Como le dije, siempre propuse ser de ayuda para él empezó a viajar mucho, a salir mucho a los pueblitos, a ir allí, allá, y pues yo pasaba mucho tiempo con mi hija en casa, pero pues nunca fue un reproche o nunca fue, no, 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 aprovechaba ese tiempo para otras cosas, conseguí un empleo dictando clases de pintura y las jóvenes que empezaron a llegar a la iglesia, bueno, iban y me acompañaban y empecé a enseñarles también a pintar lo que en ese entonces estaba enseñando. Y bueno, dos de ellas hoy ya están casadas con su familia y ambas pintan y siempre me escriben, mira, aquí estoy pintando, me acuerdo de usted. Entonces fue agradable ser de ayuda, fue agradable poder ayudar, poder servir. Y pues luego el venirnos para acá, para Cúcuta, fue también algo similar. De cierta manera también me enteré primero yo. Eh, pues fue un poco más difícil porque había un apego. En Montería la gente era demasiado especial y pues fue como ese primer amor. Sin embargo, la noche que les dijimos que nos veníamos para Cúcuta fue una vigilia, un 31 de diciembre en una finca de un hermano donde nos reunimos cuando les dimos esa noticia ya entrada la mañana. Y bueno, fue fuerte, para los hermanos fue muy fuerte, para nosotros también. Y pues yo lo único que les dije era que pues esa era como la parte fea de este trabajo, por decirlo así, de alguna manera. Y pues era ese tener que dejar personas que amamos para continuar el trabajo del Señor en otro lugar. Pero nada, igual de la misma manera estuve dispuesta al cambio. El estudio de la niña pues nunca ha sido un problema porque pienso que la mejor escuela y la primera escuela es el hogar y pues he tratado de ser muy recursiva, muy creativa, de enseñar en casa. Ahora mismo pues ella estudia también colegio virtual. Pues no tengo nada en contra del sistema convencional de educación, pero pienso que no podemos dejarle la educación solamente a los colegios, sino que nos corresponde a nosotras como madres enseñar aún las matemáticas o lo básico. Entonces en esa parte realmente no fue problema y para María pues tampoco, no sufre como de apego en los cambios. Y así fue cuando llegamos acá, dispuestos a servir, dispuestas a hacer, con un trabajo posible completamente diferente al que hicimos en Montería, en cierto sentido, pero enriquecedor. Y bueno,
Aquí ya llevamos casi 12 años, vamos a cumplir en enero, y con las mismas ganas de servir. Hemos pasado pues por muchas situaciones, pero siempre ciertos del llamado del Señor y ese deseo en nuestro corazón que aunque a veces pareciera como apagarse un poquito por ciertas situaciones ajenas que vienen como de afuera, luego vuelve y se aviva como ese carboncito y seguimos siendo iguales, seguimos disponiéndonos para servir, si él tiene que viajar, si él tiene que salir. Y como a veces dicen muchas personas, la familia se ve de cierta manera sacrificada, pero pues me parece una palabra muy fuerte. Digo, pues es nuestra parte, nosotros lo tenemos a él, pero hay mucha gente que lo necesita a él cuando él sale, cuando él viaja, y es de bendición para muchos. Entonces, yo se lo digo a él, y si nos tocara salir para la China, para el África, estaría dispuesta porque nunca querré ser un estorbo en los planes del Señor y a donde el Señor nos lleve, a donde el Señor nos abra Claro puertas. que si es para Nueva York o para Disney, fuera mejor, ¿verdad? Que ir para África. No. A mí me encantaría ir a África. Pregúntele a María. María, ¿dónde quiere ir de misionera? María dice, a Nueva York, a Washington. Qué bueno todo esto, hermana. Hay que hacer todo terreno. Sí, eso sí. Aprovechen las bendiciones, pero cuando no también nos acomodamos a las circunstancias. Sí, es muy importante todo esto porque pues hay mucha gente joven que también nos mira, y no sé si recuerdan en el tiempo cuando Rebeca, la hija del profeta, estaba en su etapa de crecimiento, pues ella tenía una adversión a casarse con un ministro. Ella no quería para nada casarse con un ministro porque lo veía pues como el hecho de que estar casada con un ministro, estás casada con un hombre prestado, un hombre que no es tuyo, que le pertenece a mucha gente, y aparte de eso el profeta también tenía su hobby, que era de casar, y entonces ella dijo, nunca me casaré con un hombre que ni que casa ni que predique. Y el profeta enojado le dijo a ella, ¿qué quisiera? Que fuera yo entonces un adúltero, un borracho, entonces engañar a tu mamá y la golpear. Porque si no hay un privilegio más grande que ser un predicador del evangelio, y qué bonito es ser parte de una familia ministerial. Entonces es muy importante porque hay gente joven que nos escucha que dirá, oye, ¿y cómo es ese paso? ¿Cómo le va a la esposa de un ministro que tiene que ser misionero, que tiene que irse un año a tal sitio? ¿Y cómo será eso? Bueno, y la hermana Marcela está diciendo que bueno, que fue como una vacación, era aprender a hacer otras comidas, aprender otro tipo de cosas, mientras el ministerio del Señor, porque yo no creo que Dios sea injusto, ¿verdad? Dios es justo. Y si Dios nos envía a un lugar, yo creo que si Dios nos enviara al infierno, Él iba a hacer que las condiciones fueran buenas porque estuviéramos allí. ¿Ves? Porque si tenemos que hacer algo para Él, Dios sabe cómo hacerlo. Hermano Jorge, cuando el rato pasa y hablamos, les recuerdo a todos los hermanos que nos están mirando que estamos teniendo la visita de nuestro hermano Jorge Rivas, pastor del tabernáculo El Betel, aquí en Cúcuta, Colombia, con su querida esposa, la hermana Marcela, la hermana María Angélica y George, que está preparándose ahí en la lectura de las escrituras. No sé si lo ven ahí. George está leyendo, vamos a ponerlo así para que todos lo vean ahí leyendo las ¿Por qué capítulo va? Porque yo creo que empezó por Génesis 1:1 y ya va como por Malaquía más. El otro día que fuimos a visitar al hermano Jorgito sabe leer, me quedamos impresionados porque sabe leer, mira las palabras, sabe armar palabras, así que es un niño muy inteligente. No nos dice ni una palabrita, ni Dios le bendiga. Buenas noches, Jorgito. A ver. Ay. Mira, si no saluda voy a cantar la. Creo que lo sacamos de la unción, Jorge. Se cortó la inspiración, sí. Sí, el hombre estaba en la palabra ahí y lo sacamos del asunto. Bueno, hermano Jorge, cuando llegas a Cúcuta, ¿cómo llegas aquí? ¿Cómo no solamente llegas ahora, pues que llegaste y te mudaste? Y ¿cómo llega la iglesia de Cúcuta al punto en el que está ahora? ¿Cómo ves? ¿Cómo es la acción de la iglesia? Porque una cosa importante que quiero decir es que aparte del ministerio de la palabra, la ciudad de Cúcuta está situada, es pues la frontera entre Venezuela y Colombia, la última ciudad de Colombia,
y se pega pues con San Antonio del Táchira y con Ureña, que son ciudades venezolanas. Hay un tráfico de alimentos y toda clase de cosas que suceden en la ciudad de fronteriza. Eso también ha hecho que la iglesia de Cúcuta sea una de las iglesias más conocidas del mundo, pues porque cuántas personas no pasan por aquí, cientos de hermanos venezolanos. Como es importante hacer notar que en el paso, en la estancia temporal y hasta definitiva de muchos hermanos, la iglesia de Cúcuta tiene un papel muy importante. Entonces, hermano Jorge, danos una semblanza de cómo ha sido estar aquí, cómo es ahora mismo y cuáles son los retos que están por delante. Bueno, hermano Juancho, yo estuve 3 años y medio en Montería. Hubo algo, y es que llegó cierto tiempo mientras yo estaba en Montería que yo tuve que revisar mi propio llamamiento y tomar una decisión. Mientras estuve en Montería, yo trabajé bajo el ministerio del hermano Oscar Martínez, ¿verdad? Ahí bajo su ministerio fue que yo salía o llegué a ese lugar y trabajábamos en un compañerismo maravilloso. Yo pastoreé esa iglesia, hice las veces de un pastor 3 años y medio, pero mi trabajo mayormente fue en toda esa región de la costa. Yo viajé bastante, se abrieron algunas obras nuevas, ayudé en algunas otras 2 iglesias también a pastorear esas iglesias, ¿verdad? Por algunas necesidades que se presentaron. Pero yo tenía que identificar mi llamado y tomar una decisión si el Señor me había llamado para quedarme ahí y establecerme en una iglesia o hacer un trabajo misionero en esa región. Y yo empecé a orar al Señor. Ahora, cuando yo salí de Bogotá para Montería, el Señor me dio una respuesta a mí en oración, me dio una escritura, y eso fue algo absoluto para mí. Pero entendí que esa escritura no era solo para un lugar, sino que era el Señor lidiando conmigo en mi ministerio. Eso fue en oración y el Señor me dio un texto bíblico que no era común para mí. Cuando me levanto lo leo, era algo muy especial. En ello el Señor me decía que iba a estar conmigo donde yo estuviera, y bueno, una promesa hermosa. Así que cuando yo empiezo a orar al Señor respecto a si era su voluntad que permaneciéramos nosotros, que yo me quedara allí, algo importante es lo que decía mi esposa. Cuando recibió la primera llamada en Bogotá, ella fue la que la recibió. No había celular, bueno, lo sabía, pero yo no tenía economía para tenerlos en ese entonces, era muy costoso, recién llegado el celular a Colombia, ¿verdad? Luego, cuando salimos de Montería para Cúcuta, la que recibió la llamada de la necesidad que había fue ella también. Antes de yo enterarme, ella pasó por allí y ella tuvo tiempo para pensarlo un día hasta que yo llegara en la noche a casa, y ella siempre me dijo: lo que tú decidas, estamos listos. Y nos movía el deseo de servir y de llegar a un lugar donde pudiéramos ser de ayuda. Y ese precisamente cuento esto porque cuando yo estoy orando al Señor, Señor, si es su voluntad que yo esté aquí, entonces deme un corazón en el que yo sepa que me debo quedar acá. En esos días, unos 8 meses antes, yo hablo con el hermano Fabio. Se estaba haciendo un trabajo en Cúcuta, pero había una necesidad acá. Y entonces yo le dije: hermano Fabio, yo quiero que usted sepa que mi corazón no hay una seguridad de quedarme donde estoy. Yo no siento en mi corazón ser un pastor allí, así que vamos a estar orando al Señor si el Señor quiere que vayamos a ayudar a atender esa necesidad. Pasaron 8 meses, se pusieron una serie de señales al Señor, el Señor responde esas señales y yo me desplazo entonces para Cúcuta. Ahora, la razón del por qué me vine teniendo un lugar ya allí, un trabajo, o 3 años y medio en un lugar, yo no conocía Cúcuta, fue precisamente el reto, por decirlo de alguna manera, el reto ministerial que representaba el llegar a un lugar como Cúcuta. Durante una historia larga de 30 y algo de años hasta ese entonces que nosotros llegamos, no se había podido entrar a Cúcuta a hacer un trabajo a la luz de lo que se ve del mensaje, y se abrió una puerta para poder hacerlo. Había ciertas dificultades. Bueno, usted sabe, hermano Juancho, las relaciones aún entre Colombia y Venezuela no eran las mejores. Era una ciudad con todo este conflicto social, con una situación bien compleja, pero para mí fue algo que me motivó. Fue algo que me motivó llegar a una ciudad desconocida donde el reto al trabajo ministerial que había que hacer era muy grande. Oramos al Señor, Dios respondió y tomamos la decisión de llegar. Eso fue en enero del año 2009 y de ahí hasta acá, bueno, ha sido un cambio total. Empezamos a hacer un trabajo local con los hermanos que había.
una obra cercana a los 25 hermanos, tal vez fue lo que yo recibí. Se estaban reuniendo los hermanos al cuidado de un hermano que estaba atendiendo la obra antes, que era el hermano Vaquero, el hermano Fabio Vaquero. Él tenía que desplazarse por algunas situaciones de regreso a su lugar. Y yo llegué aquí, recibimos esa obra de nuestro hermano en el trabajo que él había hecho, de reunir la gente, y yo vi la necesidad de desarrollar lo que yo tenía. Aún eso fue lo que me inquietó el venir. Yo vi que el ministerio que teníamos, lo que el Señor nos había dado, podía ser útil en otro lugar, que tal vez ya habíamos hecho lo que teníamos que hacer allí en Córdoba y algunos lugares que visitábamos y atendíamos allí, ya que habíamos abierto algunas obras nuevas, habíamos estado al frente de algunas obras, estableciendo otras que ya estaban empezando y dándoles una forma. Y tenía que tomar una decisión, se me quedaba, me movía, y al ver la necesidad que había aquí en Cúcuta y en sus alrededores, eso fue lo que motivó que nos desplazáramos acá, hermano Juancho. Llegamos con una gran expectativa, han sido 12 años de un trabajo fuerte, cada región tiene un espíritu, cada zona al ser de frontera se mueven los espíritus de 2 naciones, y bueno, un montón de cosas que se movían aquí alrededor en la parte espiritual, también material. No fue fácil el engrane, con la gente, con el trabajo, con la región. El trabajo que había que hacer tanto a nivel local empezó a desarrollarse. A los 9 meses, unos hermanos se fueron, de 25 se fueron 15, pero habíamos bautizado y habían llegado cerca de otros 15, 17 hermanos, recuerdo yo. Es decir, que mantuvimos una base de unas 25 personas para ese entonces, y ahí empezó el trabajo, ahí empezamos realmente a establecer la fe en el creyente, a que hubiera una obra, una iglesia local establecida en el orden del mensaje, que era lo que no había. Y bueno, ahí hicimos un trabajo. Usted vino hace 13 años, yo no estaba aquí todavía. Ya después usted regresó hace 6, 7 años, cuando ya empezamos nosotros a tener ese compañerismo más cercano. Y bueno, ya ha habido un cambio. Fue un reto lo que nos trajo, ese sentir de servirle al Señor donde fuéramos útiles, el ponerle una señal al Señor y que Dios respondiera. Pero fue la necesidad lo que siempre ha movido mi corazón, hermano Juancho, donde yo veo que hay una necesidad, me entero de eso, hay algo dentro de mí que jala, y si hay algo que yo puedo hacer, yo lo hago, sin importar dónde sea, cómo sea, en qué circunstancias. En mí está el deseo de poder ayudar, y si lo puedo hacer un día, lo hago. Si lo puedo hacer 15 días, lo hago. Si lo puedo hacer un mes, lo hago. Y bueno, aquí llevamos 12 años tratando de hacerlo. Se establece una iglesia aquí, y ya empezamos luego, el Señor nos abre puertas para empezar a hacer un trabajo fuera. Fueron 4 años en los que yo no salí de Cúcuta, solo trabajando acá, y hoy tenemos una iglesia sencilla, humilde, pero con un pueblo que ama al Señor con todo su corazón, con creyentes nacidos de nuevo, y eso es suficientemente motivante para nosotros proseguir en el Señor. Tiene un cuerpo de gobierno, una iglesia que funciona, estando presente o estando ya ausente, con un pastor asistente que ve por la asamblea en la medida que él puede manejar del pueblo de Dios, y que tenemos un buen soporte tanto en el pueblo, que respalda la visión del trabajo que se hace, el ministerio local que sirve al Señor con su corazón, y Dios nos ha permitido de un tiempo para acá, sin buscarlo, empezar a hacer de ayuda también en otros lugares. Así que eso sería pues la expectativa y el trabajo que se ha hecho aquí en Cúcuta hace 12 años ya. Bien tremendo todo esto, hermano Jorge. ¿Y cómo es el paso de los hermanos venezolanos por aquí? Porque hay muchos hermanos venezolanos también que escuchan. Y ¿cómo es el paso? ¿Cómo ha sido la experiencia con la pasada de los hermanos venezolanos? Bueno, cuando yo llegué, hermano Juancho, fíjese que una de las cosas que yo tenía en mente era que aquí en Cúcuta una iglesia del mensaje tenía que ser como una embajada. Yo me lo imaginé así, fue la visión que yo tuve desde un principio. Y desde que llegamos a la ciudad sin tener contacto con nadie de Venezuela, siendo una ciudad olvidada de alguna manera por la misma parte sociopolítica del país, que ministerialmente no era muy conocida para que alguien viniera a visitar, no había una motivación para ello, ¿verdad? Pero yo desde que llegamos pensamos en que hubiera una iglesita bien parada en la fe del mensaje, y el Señor a su tiempo abriría la oportunidad, y íbamos a tener a visitas de los hermanos de Venezuela. El Señor nos abre la puerta para ir primero yo allá, antes de que ellos empezaran a venir,
y Dios empezó a abrir puertas de una manera, hermano Juancho, que tenía que ser el Señor, no había otra manera. Luego, cuando toda esta situación se presenta de la crisis en Venezuela, los hermanos empiezan a emigrar de allí, llegan a pasar por Cúcuta, pero de no ser que el Señor previamente nos había abierto puertas y habíamos empezado a ir allí y se había quitado cierta situación, que ese frío que durante años hubo, no hubiera sido posible luego poder ayudar a los hermanos. El paso de los hermanos para acá empezó cada vez con mayor cantidad de hermanos viniendo, al comienzo referenciados por sus ministros que nos conocían. Algunos venían a mirar cómo era la situación, hallaron confianza, vieron el trabajo serio que se hacía. Personas como usted, hermano Juancho, otros ministros y otros pastores allá en Venezuela, empezaron a relacionar o a referenciar sus creyentes para que llegaran acá y empezaron a llegar en cantidades. Realmente cada vez fueron más. Y nosotros habíamos tenido la visión de tener un lugar aún donde hospedar a los hermanos, una economía para poder ayudar al pueblo que viniera, que fuéramos realmente una embajada de una iglesia que pudiera recibir a los creyentes y a los ministros que vinieran de Venezuela. Y eso lo hicimos desde que llegamos sin saber que todo esto iba a pasar y el Señor nos permitió hacerlo en la medida de nuestras posibilidades, de la manera humilde y sencilla que lo podemos hacer, pero con el deseo de ayudar a nuestros hermanos. Entonces, por momentos se ha desbocado, se nos sale de las manos, pero nuestro deseo es servir, es ayudar. Nos sentimos no molestos, sino frustrados de que quisiéramos hacer más. Hemos ayudado con medicina, vienen hermanos con necesidades de hospedaje, de trabajo, de plante para empezar a hacer un trabajo, de un montón de cosas, mercado, toda la necesidad que puede haber. Y para nosotros es un gusto tratar de ayudar a los hermanos. Los hermanos de la iglesia han entendido, el cuerpo de gobierno local ha entendido, ha captado esa visión de que lo que se pensó en un principio y parecía muy lejano y parecía como que eso cuándo va a pasar, pues no era solo la idea de un hombre, de alguna manera era la inspiración del Señor guiando el trabajo, porque el Señor sí sabía lo que iba a pasar y tal vez no era la manera que nosotros pensábamos, pero el Señor tenía su manera para hacerlo y bueno, hoy día hay una maravillosa relación con los hermanos de Venezuela. Aquí hay un pequeño lugar que sirve para que ellos lleguen, se hospeden, tienen una casa allí, usted la ha visto, hermano Juancho, donde pueden llegar, cocinar, descansar tranquilamente, algo aseado, sin lujos, pero cómodo y tranquilo para que los hermanos puedan llegar allí a hospedarse. Se pone un mercado, todas las cosas, su estufa, su nevera, todo lo que necesiten para que estén ahí y puedan trabajar. Se les da un tiempo para que estén en esa casa de paso que le llamamos y haya rotación del personal en el tiempo que el Señor lo permita con nuestros hermanos a quienes amamos y sin importar de dónde vengan, sin importar si son amigos, solamente que sean creyentes del mensaje es el único requisito y que tenga obviamente una referencia de que su pastor nos dé el voto de confianza con esa persona y nosotros lo recibimos con los brazos abiertos tratando de hacer lo mejor por el pueblo del Señor. Muy bueno eso, hermano Jorge, muy bueno. El Señor bendiga sus corazones por eso. ¿Me escucha, hermano? Sí, el Señor pues bendiga los corazones de ustedes, que siempre pues sea así. Pues yo soy testigo de eso, de el corazón de ustedes está dispuesto para ayudar a los hermanos, aún para comprar una medicina, para un tratamiento, alguna cosa. Ahorita pues es un poco más difícil porque la frontera está cerrada, pero soy testigo de que está en el corazón de ustedes ser una bendición para los hermanos y así ha sido. Hermano Jorge, por ahí supe que van a cantar una alabanza. Cántense algo, pues, antes de que Jorgito te acabe de leer la Biblia. Bueno, María no ha saludado. María no ha saludado. Vamos a... María, salúdanos, María, por favor, que la gente va a pensar que no habla. Habla en inglés y yo te interpreto. Dios les bendiga. Es un gusto. Soy María Angélica Rivas. Tengo 16 años. Nací en Bogotá. Pero tú eres cucuteña, chica. Ya tú eres Crecí en Montería hasta los 5 años y desde los 6 estoy aquí. Entonces, he pasado la mayor parte de mi vida aquí en Cúcuta. Es totalmente colombiana, ha pasado del norte al sur, oriente, occidente. Sí, sí, claro. Y pues bien, queremos cantar un especial, una cancioncita, 2 cancioncitas cortitas
Yo tocaré la guitarra y todos juntos vamos a cantar. Muy bien, muy bien. Los saludo también nuestro hermano Nicasio Campos. Dice, bendiciones, hermano Juancho. Saludo a los invitados de Masaya, Nicaragua. Y un saludo para ti, amado ministro de Dios. Hermano Nicasio Campos, pastor en la 7ª puerta del infierno, ahí en el volcán Masaya. Adelante, María. Bueno, no somos cantantes, pero amamos hacer algo siempre para el Señor. Así que bueno, vamos a tratar de cantar primero. Vamos a cantar, bueno es alabarte, oh Jehová. Será la primera que vamos a cantar. Bueno, para la gloria del Señor y aprovechando aquí el compañerismo con todos. Aleluya, sí Señor. Bien, vamos a cantar otra aquí ya. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Ese es un lema que tenemos como familia. Amén. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Nos ha funcionado, le funcionará a usted también si tan solo disponemos nuestra familia para servirle al Señor. Yo y mi casa serviremos a Jehová. 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 Porque sacó a su pueblo de Egipto, donde había sido tan oprimido, con las señales y los prodigios que realizó ante el faraón. Porque abrió el mar en dos partes para que el pueblo cruzara el seco. Porque yo en el desierto a Jehová yo serviré. Yo y mi casa serviremos a Jehová. 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 Enviaba cada mañana maná del cielo para el sustento, y porque allí en el desierto fuentes de agua él proveyó. Porque anduvieron por el pueblo errante y sus vestidos nunca mudaron, y con lo mucho que caminaron su calzado no envejeció. Yo y mi casa serviremos a Jehová. 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 Aleluya, sí Señor. Amén, amén. Que así sea siempre. Yo y mi casa serviremos al Señor. Estaba predicando hace poquito Josué, 110 años. 110 años, hermano Jorge. Tremendo ministerio y cuánta gente había matado y está terminando su ministerio, terminando su vida y todavía habla de su casa. Yo y mi casa. Yo y mi casa serviremos al Señor. Y sus hijos serían de 80 años, de 90 años. Y nietos y bisnietos y una casta para servir al Señor. No tenemos derecho a sentirnos cansados. Sí, sí. ¿Te recuerdas de Caleb como dijo, tal era mi fuerza? Así me siento el día de hoy. Hermano Jorge, muy grato, hermana Marcela, hermana María, muy grato haberlos tenido con nosotros en esta noche, poder
compartir este rato sabiendo que tienen grandes retos por delante. No sabemos, ¿verdad, hermano Jorge? Ahora mismo estamos aquí en esta ciudad, no sabemos lo que hay por delante de nosotros, lo que sigue, pero como pasó con el profeta Isaías, una vez que el carbón fue pasado por su boca, dijo: Señor, envíame a mí. Señor, aquí estoy. Así que los retos que están por delante, hermano Jorge, ¿verdad? Tanto que todavía falta por recorrer, por creer, aún por madurar, ¿verdad? En nuestras propias vidas, crecer más en la palabra, como individuos, como familia. Y es mi deseo para ustedes que Dios los bendiga mucho, bendiga su ministerio, el trabajo que hacen para el pueblo del Señor. Como dijo la hermana Marcela, no solamente arriba del púlpito, sino abajo. Es un trabajo también muy especial. Y luego yendo a diferentes países, diferentes ciudades, anunciando una sola cosa, confirmando la fe, porque no estamos llevando, no está saliendo de nosotros la palabra vino a nosotros. Y estamos yendo, ¿verdad?, de lugar en lugar para confirmar, pues, en el corazón de la gente esta fe gloriosa de los hijos de Dios. Hermano Jorge, me gustaría unas palabras tuyas de despedida para todos los hermanos que nos han acompañado aquí. 1 hora y 41 minutos tenemos. Y hemos tenido una audiencia, se mantiene. Y me gustaría unas palabras, breves, un consejo y de ánimo en estos días de cuarentena. Bien, hermano Juancho, primero que todo, una vez más, muchas gracias por la invitación. En verdad que nos sentimos honrados de estar aquí. Bueno, de hecho es la primera entrevista que nos hacen en familia, ¿no? Y por las redes, pues mucho más. Un consejo. Bueno, deseamos que de alguna manera lo que hemos podido compartir con ustedes, que es una pequeña parte de nuestra historia como individuos, como creyentes y mayormente como familia, sirva de inspiración para alguien allí, para esa familia, para ese hermano, para ese joven que está buscando una esposa, para esa hermana que está pensando en cómo será cuando llegue el tiempo del matrimonio. Y es que si nosotros ponemos primero al Señor y tenemos esa disposición de servir, es lo mejor que podemos hacer. Dios no se endeudará con el hombre y eso es una realidad. En el caso nuestro, lo que nos ha ayudado y nos ha funcionado durante el tiempo que caminamos en el Señor y los 19 años ya que cumplimos o vamos a cumplir de casados, es que lo que nos unió fue el Señor. Nos unió el amor por la obra del Señor. Nuestros hijos son testimonio, ¿verdad? Nuestra hija María, desde muy pequeña, Dios hizo una sanidad en ella. El nacimiento de Jorge David ha sido un milagro, ¿verdad? 13 años esperando, vino. Y eso nos comprueba que nosotros hace 15 años salimos a servirle al Señor sin un salario, sin un compromiso económico de nadie. Nos hemos movido de un lugar a otro, todo lo hemos hecho por fe y Dios ha sido fiel. Así que si de algo, de alguna manera, una parte de nuestra vida, de nuestro testimonio familiar, sirve de inspiración, ayuda a alguien allí, sepa que Dios sabrá cómo responder y cómo corresponder a esa disposición que cada persona tenga para servirle al Señor. Si yo y mi casa, si usted y su casa le sirven al Señor, es lo mejor que puede ser. Si recibimos parte de la recompensa, aquí estará bien. Pero si toda la recompensa la recibimos de todo lado, seguramente del otro lado, en la gloria, será mucho mejor ver crecer a nuestros hijos, tener un hogar esforzado en el Señor, que la gracia de Dios se vacíe allí. Creo que es lo mejor que podemos hacer. Y bueno, hermano Juancho, gracias por invitarnos. Usted sabe que es una persona amada, usted, la hermana Daza, sus muchachos, le admiramos a usted en su ministerio, la familia, así que para nosotros siempre es bienvenido en nuestro hogar, como un amigo, como un colega, compañero, también en la iglesia, donde siempre que ha estado ha sido de bendición para el pueblo de Dios, así que maravilloso el tiempo que hemos tenido y bueno, hemos tratado de sacar algunas partes de nuestra vida familiar y compartirla con ustedes, así que muchas gracias por eso. Muchas gracias, hermano Jorge, muchas gracias, de verdad. El cariño es mutuo. Creo que ya hemos compartido pues un buen tiempo, tanto en la palabra como en la vida secular. Creo que hemos tenido un buen compañerismo y estamos en la expectativa, como todo creyente, de que lo que está por delante será mejor que lo que hemos vivido hasta ahora. Mira, ya para terminar, nos saluda el hermano Orlando Mata desde Fusagasugá. Dice: Dios les bendiga, hermano Jorge y familia, hermosos testimonios. El Señor les continúe bendiciendo grandemente en su ministerio
Y gracias al hermano Juancho por su programa de gran bendición para los hijos de Dios. El hermano Orlando es un compañero venezolano de nosotros que está allá en Fusa y nos ha mandado este saludo con cariño. También los saludamos a él y a su querida esposa y a su familia. Hermana Marcela, muchas gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias para Jorgito, que se portó muy bien. Después nos predicará de esas escrituras que leyó ahí. Ya nos contará algo. María también. Muchas gracias, María. La próxima nos debe el violín. Será para la próxima. Y bueno, muchísimas gracias, hermano Jorge, a la familia, a la iglesia. Creo que estaba Marquito por ahí, o algunos de los hermanos creo que los vi. Están ayudando también. Dios les bendiga. Deseamos la bendición del Señor para el tabernáculo de Cúcuta, para cada hijo del Señor aquí en esta ciudad. Que Dios nos bendiga a todos. Muchas gracias, hermano Jorge, y hasta una próxima oportunidad. Los despido en el nombre del Señor Jesucristo y muchas gracias por haber estado con nosotros. Y a todos ustedes que han estado aquí por 1 hora y 45 minutos, queremos decirles que estamos muy agradecidos de haber contado con su presencia, sobre todo porque es una presencia que se mantiene constante el grupo y me agrada eso, me gusta mucho que están allí con nosotros. Estamos recomenzando esta nueva etapa de nuestras transmisiones. Estaremos los días martes, los días jueves, los días sábados. También tenemos pues nuestras otras actividades que estamos llevando a cabo. Deseamos pues que Dios les bendiga y les agradecemos de verdad de todo corazón haber estado con nosotros. Nuestro hermano Armando Gómez Rodríguez dice: bendiciones, mi apreciado hermano Juan, y qué alegría poder ver a mi apreciado hermano Jorge. ¿Sí? Estuvo con nosotros nuestro hermano Jorge y ya lo despedimos a él y a su querida familia. Les recordamos que en nuestro canal de YouTube, alguien estaba preguntando, creo que se llama Gabriel López, el hermano que nos preguntó, dijo que por qué no subíamos esto a YouTube. Sí está en YouTube. Tenemos un pequeño canal por el cual vamos a comenzar a transmitir mañana desde nuestra página de Facebook, el jueves, perdón, desde nuestra página de Facebook, Evangelismo para el Rapto. Así se llama nuestro canal en YouTube, Evangelismo para el Rapto. Allí pueden conseguir esta entrevista y otras tantas que hemos hecho, cantos de nosotros como familia, predicaciones de este humilde servidor de ustedes. Y allí tenemos suficiente material en YouTube, Evangelismo para el Rapto. Y en Facebook, a partir del día jueves, en nuestra página de Evangelismo para el Rapto, estaremos comenzando nuestras transmisiones el día jueves. Deseamos mucho que Dios les bendiga. Quiero decir una palabrita de oración por nuestra hermana Génesis Zavala, el hermano José Cálix y su esposa, y el hermano Ramón Justi. Si usted tiene alguna petición, usted simplemente póngala pues delante del Señor mientras nos disponemos a orar por un momento. Padre bueno, gracias. Muchas gracias por este tiempo de regocijo, Señor, este tiempo especial que hemos pasado con nuestro hermano Jorge y su familia. A escuchar, Señor, es un hermano sencillo, un ministro joven, escuchar que tu mano ha sido con él, lo ha respaldado, tu presencia ha estado con nuestro apreciado hermano, Señor. Oramos por él, por su familia, por su congregación, que tú cada día le muestres a ellos tu perfecta voluntad para sus vidas, Señor. Ayuda a nuestros hermanos, Señor, estos hermanos que han pasado algunas peticiones de oración, como nuestra hermana Génesis Zavala, el hermano José Cálix, y también orando por nuestro hermano Ramón Justi. Oramos, Señor Jesús, por favor, que tú extiendas tu mano de poder sobre estas vidas que están pasando por momentos difíciles. La gracia tuya, Señor, pueda mostrar que tú todavía eres Jehová Jireh y eres Jehová Rafa también, que sana nuestras enfermedades. Ayuda a tu pueblo, Señor, tu novia en todo lugar. Permite, Señor, que de alguna manera tus hijos podamos salir adelante. Mientras el mundo está haciéndose más difícil, las situaciones se tornan más complicadas, Señor. Nosotros no te pedimos que quites las pruebas, pero que nos des la gracia para que las podamos vencer, Señor. Gracias te damos, Padre. Ponemos estas peticiones en tus manos, nuestras vidas, la porción que resta de esta noche. Que cada hijo tuyo pueda descansar apropiadamente, Señor. Apártalos de toda tentación, de toda persecución, toda enfermedad, todo virus, toda cosa mala, Señor.
que tus hijos queden cubiertos debajo de tus alas. Y te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Que Dios les bendiga a todos y muchas gracias por habernos acompañado. Y estaremos de nuevo el día jueves compartiendo con ustedes. Recuerden, tendremos a nuestro hermano Juan Sainz, pastor de la Iglesia Tabernáculo, Iglesia de Dios en Lima, Perú. Hasta entonces, les esperamos a todos ustedes y deseamos que Dios les bendiga poderosamente. Muy buenas noches a todos.